que tiene revelación es libre en el nombre de Jesús. Es libre en el nombre de Jesús. Por eso muchas veces nosotros adquirimos conocimiento, nosotros podemos saber un montón de cosas, pero nosotros necesitamos saber que necesitamos tener relación con el Señor. Nosotros necesitamos empezar a tener eso del cielo. Nosotros no podemos ser personas que solamente sepamos algo, sino que nosotros tenemos que ser revelados en el Espíritu. Pero esto no se le revela a cualquiera. Te voy a decir por qué. Porque dice que Jesús, cuando Él algo iba a hacer, ¿sabe a dónde iba? Iba al secreto. Iba a la presencia de Dios. ¿Sabe que cuando Él estaba por ir a la cruz, dice que fue a orar? Y hay algo que le dijo a sus discípulos cuando los iba y los llevaba gente para orar. Qué bueno cuando tenés pastores que te llevan a la oración. Qué bueno cuando tenés gente que te lleva a la oración. ¿Sabe por qué? Porque en la oración es en el único lugar donde vas a tener revelación. En el único lugar donde hay revelación es acá. Aquel que tiene oración íntima, genuina, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por eso esa gente que muchas veces le cuesta la oración, esa gente que no quiere orar, esa gente que tiene fatiga para orar, yo te quiero decir algo. Hay un espíritu que te está atando. Porque si no podés orar, hermano, es porque algo te está atando. Cuando hay gente que le cuesta decir gloria a Dios, decir amén, por eso yo los quedo mirando y hoy se libera, digo, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay alguien que está libre en el nombre de Jesús, no importa lo que le va a decir al que tiene al lado. El que está libre en Cristo Jesús salta, alaba, se goza, dice gloria a Dios y dice yo glorificarlo por aquel que fue a la cruz por mí en el nombre de Jesús. Porque no solamente tiene conocimiento, sino que tiene revelación del cielo. Y ese que tiene revelación del cielo no tiene que empujarlo a orar. A ese que tiene revelación del cielo no hace falta que vos le estés llorando para que venga el culto. Por eso vos viniste acá porque algo se te reveló, qué bueno. Eso que no tiene revelación es lo que no llegaron, que me están mirando ahí por el Facebook. Algunos por ahí no pudieron llegar, no se enojen. El enojo no es de Dios. La guerra la van a tener con el Señor, amén. Saben que yo solamente vengo a hablar lo que Dios me da. Saben que nosotros podemos tener información, nosotros podemos saber mucho, pero nosotros necesitamos tener la revelación del cielo. Y la revelación del cielo es algo que nosotros solamente lo vamos a tener en el secreto, en la intimidad. Por eso Jesús dice que se lo llevó a los discípulos a la oración. El Señor se lleva a la gente a la oración. Por eso cuando tu pastor te está diciendo necesito que vengas a orar, necesito llevarte a la oración, es porque sabe que algo se te tiene que revelar. Hay gente que muchas veces cuando vos lo querés llevar a la oración te ponen miles de excusas, te ponen miles de pretextos, pero cuando se tienen que juntar a tomar unos mates, a hablar del hermano, de la hermana, no tienen problema, pero para la oración sí tienen problemas. Por eso en este tiempo se te tiene que cortar ese estanque que muchas veces te frena, eso que no te deja fluir en el espíritu, porque aquella persona que no ora está estancado, está en el estanque ese de Bethesda, donde está esa agua que solamente tiene que venir algo que lo mueva, y ese es tu pastor, porque dice que el pastor es el ángel de la iglesia. Por eso nosotros necesitamos en este tiempo que haya gente guiado por su pastor, que haya gente que sea guiado por ese hombre que me va a llevar a la oración, que me va a llevar al secreto con Dios, porque cuando algo se empieza a mover, algo empieza a suceder en nuestro hogar, algo empieza a suceder en nuestra familia, algo empieza a suceder en el matrimonio. Pero solamente gente que sabe aplicar la sangre del Cordero. Sabe que cuando nosotros tenemos revelación, lo único que vamos a ver es gente que lo único que puede ver son cosas del reino, cosas del cielo. Cuando hay gente que solamente tiene conocimiento, lo único que puede tener puede ser táctica, puede tener muchas cosas, pero no tiene revelación. ¿Por qué? Porque va a estar contando, va a decir, yo necesito hacer esto, necesito hacer el otro, ay, pero no me dan los números, la verdad que no sé si lo voy a poder hacer. Pero cuando hay alguien que tiene revelación del cielo, que está en el secreto con Dios, esa persona sabe que todo lo
lo puedo en Cristo que lo fortalece. Esa persona sabe que su Padre es el dueño del oro y de la plata. Que si Dios te mandó a hacer algo, eso lo vas a concretar en el nombre de Jesús, porque Él es tu proveedor, Él es tu Rey, Él es el Señor de los cielos, Él es el dueño de todo en el cielo y en la tierra. No hay nadie como Él en este lugar que pueda hacer lo que Él hace. Tiene que haber gente hay gente que está pensando por lo que es el mismo espíritu que te está empujando a buscar de la revelación del Padre, a buscar de la palabra del Señor. Hay gente que tiene que saber que hay algo que tiene que salir dentro de nosotros, que es eso que Dios puso, ese potencial que Dios puso en nosotros, pero no es por lo que nosotros seamos, sino por lo que hay una palabra de parte de Dios para mi matrimonio, hay una palabra de parte de Dios para mí. Yo no me voy a mover, el diablo te quiere hacer mover, pero Dios dice, el que permanece, ese que le van a ver los verdaderos frutos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Tiene que haber gente aquí que permanezca en las cosas de Dios. Por eso vas a ver gente que no larga fruto. ¿Por qué? Porque hoy ora y mañana ya no ora. Por eso vas a ver gente que no tiene revelación. Que vas a decir, ¿dónde sacó eso este? De la oración lo sacó. Vos lo vas a ver, no vale 2 pesos. Mirá lo que salga. ¿Dónde sacó la palabra este? Este lo sacó del YouTube, no. Lo saca de la intimidad con el Señor. Porque uno puede ver el YouTube, puede ver de todo, pero cuando hay algo dentro de Dios, dentro tuyo, eso te va a hacer mover algo dentro tuyo. Porque nosotros podemos ver, podemos escuchar, porque yo soy una persona de escuchar predicadores, pero eso no significa que nosotros vamos a poder copiar lo que otro puede hacer, pero sí lo que nosotros podemos muchas veces poder tomar en enseñanza, podemos tomar un montón de cosas, pero hay algo que Dios solamente te lo revela a vos, porque lo que a vos se te revela es porque a mí algo se me reveló, y si yo te puedo hablar algo suelto, es porque Dios me lo reveló en el secreto, y hoy yo le vengo a hablar a mujeres, hoy Dios me dijo, anda a hablarle a esa mujer que está pasando luchas en su casa, que está pasando problemas con su hijo. Dios me dijo, hoy es el día de la reconciliación en tu casa. Hoy es el día donde Dios va a acomodar todas las piezas en su lugar. Hoy el diablo ya no tiene arte y no tiene parte en tu casa, porque se te tiene que revelar la sangre de Cristo. Porque cuando la sangre de Cristo se revela, no hay diablo que pueda con una palabra de Dios. No hay diablo que pueda con una palabra de Dios. No pensé que usted iba a dar gloria a Dios. No pensé que usted le iba a aplaudir. No pensé que usted iba a pegar de pie y iba a tocar a su hermano. Iba a darle gloria y gloria, porque es una palabra del cielo que hoy se le desata a aquellos que lo pueden obtener en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que cuando yo recibí, y le voy a decir a dónde recibía la palabra de reconciliación, me estaba por ir a bañar? En el baño lo recibí. Estaba por ir a bañar y Dios me dijo la reconciliación. Lo que yo hice con mis hijos va a pasar con sus hijos. Les voy a decir algo. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a cumplir una palabra profética que fue soltada en Isaías 53, versículo 5, si no me equivoco. Porque en Él se iban a ir todas nuestras enfermedades, se iban a ir todas nuestras dolencias en Cristo, a través de lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Pero hoy también quiero decirte algo, que todos esos dolores, que todas esas enfermedades, que todas esas angustias que vos estás viviendo, Cristo ya se las llevó en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros tenemos que aplicar la sangre del Cordero sobre nuestra casa. Que si viviste en una casa donde todos los días lo único que veía era que uno se manifestaba, que uno por ahí estaba endemoniado, que tu papá era brujo, que tu mamá era bruja, que tus hermanos andaban en la macumba, que otro andaba tocando los bombos, pero hoy en el nombre de Jesús la sangre de Cristo que tiene poder va a traer algo sobre su mente. ¿Sabe por qué? Porque una palabra. Yo te quiero decir algo, lo que dice en Éxodo, dice que por la sangre. Le voy a decir, dice en Éxodo, mire, esto es la parte
La sangre le será por señal. Hay gente que la sangre le va a ser por señal. Esto lo dice en Éxodo capítulo 12, 13. Aquel que se atreva a tener revelación en la sangre, porque cuando a vos se te revela la sangre, cuando a vos y a mí se nos revela la sangre del Cordero, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque muchas veces en tu casa había gente que se moría joven, había gente que se moría de enfermedades, había cosas que pasaban en tu hogar, que tus hermanos estaban en las drogas, que otros estaban en la delincuencia, que otros estaban en la prostitución, pero cuando se nos revela la sangre a un hijo de Dios, cuando tiene revelación del cielo, yo te puedo asegurar algo, que cuando un hijo de Dios suelta una palabra, algo empieza a suceder en el reino de los cielos, porque los ángeles de Dios empiezan a pelear por los hijos de Dios, por aquellos que le temen a Jehová, y dice que el enemigo empieza a retroceder, el enemigo empieza a retroceder. ¿Sabe por qué? Porque cuando ven la sangre dicen: contra este no podemos hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una sangre que es mayor, no es la del gallo, no es la de la gallina, no es la de la paloma, es del Cordero inmolado que se llama Cristo Jesús, y con esta sangre nada y nadie puede. Aleluya. Por eso, si el brujo te amenazó, miralo, decirle: vos estás loco en serio. No sabés con quién te metiste. Y ahí, nada, esa no. Usted va y clava sus rodillas en su casa. Así: Señor, yo voy a orar por el brujo, que se convierta. Pero si te lo querés llevar, llévatelo. Que sea el justo juicio de Dios, porque sabemos que el Dios que tenemos es justo, ¿sí o no? Y como el Dios que tenemos es justo, y la palabra de Dios es verdadera, todo lo que Dios dijo que se va a hacer, eso se va a hacer en el nombre de Jesús. Y que todo lo que el diablo quiso venir a meter en tu mente, en tu corazón, y que quiso meter en tu casa, porque hay gente que está escuchando la palabra, que está viendo lo que se le está diciendo, que quiere ser revelado por la palabra de Dios, pero está en su casa y ve todo lo contrario de lo que está viendo en la palabra de Dios. Pero hoy yo te quiero decir esto, que cuando vos lo veas a tu esposo drogadicto, que cuando vos lo veas a tus hijos que están perdidos, este es el tiempo, o por ahí tienes a tu hijo que está apartado de las cosas de Dios, este es el tiempo que vos le vas a decir: voy a aplicar la sangre del Cordero, porque aunque el diablo quiera venir a traerle muerte, porque aquel que está en el pecado dice que tiene muerte eterna, pero en el nombre de Jesús le aplicamos la sangre del Cordero, y sabemos que esa sangre lo va a cubrir, lo va a guardar y lo va a meter en el plan y en el propósito del reino que Dios tiene para cada uno. Y a su nombre, y a su nombre. Hay gente que tiene acá. ¿Hay alguno acá que le gusta jugar a la quinela o no? ¿Alguien dijo amén por ahí o no? Vieron que antes, yo nunca jugué a la quinela, pero íbamos a ver si antes iba al bingo. ¿Para qué no nací con la boriola yo? Y yo veía que había gente que iba a la ruleta y apostaba todo lo que tenía. Algunos ganaban, otros se iban así con... Y ahora yo te hago una pregunta. Los hijos de Dios siempre ganan. Los que oran siempre ganan. Hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Ahora yo te quiero decir algo con esto. Si este brujo, este rey brujo, hechicero, que estaba en las cosas de las tinieblas, se animó a hacerlo, ¿sabe por qué? Porque sabía el poder que hay en la sangre. ¿Por qué piensa usted que los brujos andan haciendo trabajos con sangre y todas esas cosas? Porque saben que ahí hay poder, saben que ahí algo empieza a suceder. Y aquellas personas que no están cubiertas por la sangre de Cristo. A ver, yo te quiero decir algo. Cuando nosotros vamos a la ruta y vemos que hay accidentes, que hay gente que se muere en el accidente, no es un accidente. Hay pactos satánicos a través de esas cosas. Por eso vamos a ver que hay gauchos gil, hay San la Muerte, hay altares de diferentes cosas alrededor de la ruta. ¿Por qué? Porque no hay pactos sin sangre. Y ellos necesitan sangre. ¿Y sabe qué? Pero yo te quiero decir hoy que hoy se tiene que levantar una madre, se tiene que levantar un padre que va a cubrir a sus hijos con la sangre de Cristo. Que no importa cómo vos los estés viendo, que no importa que parece que es el más perdido de todos los perdidos de los perdidos. El tipo está guardado por la sangre de Cristo, y en el tiempo perfecto de Dios ese va a ser el que va a servir, va a ser el que va a adorar, va a ser el que va a predicar, y que la muerte no lo va a poder tocar. ¡Aleluya! Por eso, quiero que me preparen una hoja que no sirva, por favor, en blanco, y me lo traigan.
y a vosotros que nos era contraria, quitándola del medio en la cruz. ¿A dónde está el papel ese? A ver, ¿puedo bajar acá o no? Pásamelo. Dice que el diablo tenía un acta. Cuando usted va a algún lugar, dice, quiero que me muestre el acta de nacimiento de su hijo, porque hay algo que lo hace legal. Hay algo que lo hace legal, que usted, su mamá es su mamá, y su papá es su papá, que usted tiene el apellido de él, el número de documentos, sabe cuándo usted nació, en qué hospital nació, porque ahí hay un acta de nacimiento. Y quiero decirte algo, el diablo tenía el acta de unos cuantos de nosotros, pero ¿sabe qué? Cristo dice que vino a demoler todo acta que había en contra de nuestra vida, que había muerte. Pero hoy en el nombre de Jesús, todo lo que el diablo tenía en contra tuyo, Dios lo grabó en la cruz del Calvario y no tiene valor. Por eso hoy no le vengo a hablar a gente que sabe que Dios rompió todo acta, todo decreto del diablo, porque Dios es aquel que nos cubre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dios rompió el acta, Dios lo rompió y lo puso en esa cruz. Por eso le dijo en Éxodos, la sangre le será por señal. Hay algo que te señala. Hay algo que se te está viendo en los cielos. La sangre de Cristo. No es que vos seas, porque sea vos. Es porque hay algo que te está cubriendo y es la sangre del Cordero. Esa sangre que fue inmolada por cada uno de nosotros. Y si hoy nosotros estamos acá es por gracia y por misericordia de Dios. Y hoy yo le vengo a hablar a las familias que pensaban que todo estaba destruido. Pero así como hoy yo te lo mostré en modo ilustrativo del acta que se rompió y que fue clavado en la cruz, hoy Dios lo está haciendo en el nombre de Jesús. Todo el acta que el enemigo tenía en contra de tu vida, todo lo que había en contra de tu familia, todo lo que había en contra de tu matrimonio, hoy Dios se lo lleva, hoy Dios lo arranca y van a haber noticias en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir algo, van a llegar los audios en esta semana que su esposo se volvió a los caminos del Señor. Van a ver que tus hijos que estaban perdidos van a volver a la presencia de Dios. Aquel que estaba perdido en la droga, Dios te lo trae en el nombre de Jesús. Por eso hoy yo voy a orar por gente de fe, por gente que le cree a Dios, por gente que tenía enfermedad, pero Dios hoy rompe toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda enfermedad en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, los tuyos se cumplen por la unción de la sangre de Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Por eso le voy a invitar a aquellos que tienen su familia aquí, que pasen aquí a agarrar.